Muy bien, buenos días. Bienvenidos. Nos encanta tenerles en esta mañana, donde estamos presentando, no donde presentaremos o presentamos en pasado, sino donde estamos presentando en presente, como bien dice esa canción, Alabanzas al Rey. Bueno, esta es una fecha bastante especial, como todas las fechas que nos reunimos alrededor del nombre del Señor para darle gloria. Y bueno, ya sabemos que por estos días hay festividades navideñas, por tradición, no tanto por historicidad, pero sí que por tradición. Entonces conmemoramos el nacimiento de alguien. ¿Quién es ese alguien? Sí, a menos de que alguien levante la mano y diga, yo estoy también de cumpleaños. Bueno, ya, sí, entonces también conmemoraríamos esa fecha o lo celebraríamos mejor. Pero entonces conmemoramos la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. A ver, el nacimiento, no la fecha, porque el punto es si Jesucristo nació el 24, el 25, si no nació, si nació en marzo. Algunos dicen que entre septiembre y octubre, pero ese no será el punto. En todo esto romperemos un poco con la ortodoxia de cómo manejamos normalmente la predicación, personas tan elocuentes, bien preparadas y personas que nos bendicen mucho como el pastor David. Increíblemente el pastor está aquí y no sabemos por qué. Esto es una cosa completamente inexplicable. Yo se lo dije a él cuando yo llegué, yo dije, ¿es el pastor o no es el pastor? Se parece al pastor y sí es el pastor. Así que bueno, le damos nuevamente la bienvenida al pastor y le damos muchas gracias al Señor porque de una forma sobrenatural, milagrosa, poderosa, Él está aquí en pie, ¿cierto? Debería, entre comillas, debería estar en muletas o en cualquier otra cosa que lo sostenga, pero lo está sosteniendo la mano del Señor y eso es impresionante, ¿sí? Entonces romperemos la ortodoxia y lo digo porque normalmente cuando predicamos preparamos toda una predicación, preparamos un bosquejo, utilizamos estos recursos de audiovisuales, presentamos casi que de memoria lo que hemos estudiado, pero este no será el caso. ¿Sí? El caso es que más o menos como en un juicio o en una audiencia presentaremos una lista de testimonios o estaré leyendo de corrido una lista de veredictos en favor de un nacimiento, atestiguando, y no por mí, en favor de un evento que marcó la historia de la humanidad. Y que cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, enfocamos mucho nuestra mirada en evidentemente algo tan importante como la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión, el que esté ahora intercediendo por nosotros, su obediencia perfecta, sus milagros, pero pocas veces hacemos énfasis en su nacimiento y en las condiciones de su nacimiento y especialmente en todo lo que se puede decir acerca de su nacimiento, que por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta y de nuestras propias ideas, no podríamos decir tanto. Pero hombres y mujeres en la historia, sobre todo historia que marcan las escrituras, nos pueden decir tantísimas cosas. Por eso me verán leyendo casi en un 99% de todo lo que tenemos para decir. Y por eso el título entonces de la enseñanza de esta mañana, recuerden poner sus teléfonos por favor en silencio. Ya lo hemos dicho antes, si algo pasara demasiado terrorífico, una llamada no lo va a poder cambiar. Si el mundo se estuviera cayendo afuera, por más que usted salga a recibir una llamada, el mundo pues no va a poder cambiar porque reciba esa llamada, ¿sí? Hacemos mucho más aquí adentro, orando si es que el mundo se estuviera cayendo, ¿sí? Entonces, recuerde ponerlo en silencio, por favor. Y entonces empezamos con el título de la predicación de esta mañana, que recuerden que más que una predicación es una lista de evidencias de las cuales les voy a pedir que estemos muy atentos. Algunas de las diapositivas van a marcar algunos o muchos o varios textos bíblicos por si ustedes los quieren anotar, ¿sí? O en algún momento si necesitan la lista de textos, pues se las estaremos pasando posteriormente. Pero bueno, tiene como título testimonios en plural y no dice de una promesa, sino de la promesa.
de la promesa, sentenciando que en medio de todas las promesas que el Padre nos hizo y le hizo a los hombres en la historia, hubo una que era la corona, la cereza del pastel. ¿Cuál es esa promesa? Eso, muy bien, Sergio. El nacimiento de Jesús. En medio de todas las promesas, el nacimiento, la encarnación y la aparición del Salvador, ¿sí? La encarnación de Dios mismo en medio de nosotros. Así que bueno, a manera de introducción tendríamos que empezar diciendo que hay dos términos que necesitamos tener muy presentes, y es la palabra o el término testigo y el término testimonio. Recuerden que a partir de ahora les voy a estar leyendo, intentaré ser claro, pero tengo que ir rápido porque tiempo no tenemos. Y si algo de lo que yo diga esta mañana posiblemente lo olvide, muy posiblemente lo olvide, ¿sí? Gracias a Dios tenemos los recursos de audiovisuales ahí en el canal de YouTube donde podríamos volver a repasar nuevamente. Así que bueno, ¿qué es un testigo según las Escrituras? En la Biblia, escuchen muy bien esto, un testigo es alguien que ha visto, oído o experimentado algo y tiene la responsabilidad, escuchen muy bien esto, y tiene la responsabilidad de declarar la verdad de lo que sabe. Se los voy a repetir. En la Biblia, un testigo es alguien que ha visto, oído o experimentado algo y tiene la responsabilidad de declarar la verdad de lo que sabe. Eso es lo que significa un testigo. Y ahora, ¿qué es un testimonio? Dice aquí que un testimonio en la Biblia es una declaración, vivencia o evidencia que proclama la verdad, la grandeza y la obra de Dios, tanto en el ámbito personal como en el colectivo. Es una evidencia de algo que alguien ha experimentado, visto u oído, especialmente en relación con Dios, su carácter, sus obras o su intervención en la vida de las personas. Es una declaración, es una presentación de hechos, es una presentación de argumentos entonces, es una presentación de evidencias para alguien que ha tenido la experiencia de ver u oír alguna situación, ¿sí? Que nace de la verdad, en este caso, que viene de parte de Dios, y ya lo dijimos en un principio, pero que esa verdad que hemos experimentado o que hemos visto u oído, tenemos la responsabilidad de declararla. Y aunque pareciera ser cierto, digo, para todos de que Jesucristo nació, habló para la humanidad, no todos creen este hecho. Aún hay gente que considera que el nacimiento y la aparición de Jesucristo en la tierra sigue siendo un mito. Pero como la fe no es una experiencia netamente emocional, sino que tiene que partir de lo racional también. Ya lo hemos dicho, para venir a la fe necesitamos primero escuchar la predicación del Evangelio para que ella venga a la razón y siendo razonada pueda bajar al corazón. Entonces necesitamos presentar unos testimonios. Entonces hay un texto que es uno de nuestros textos base. Está en Juan capítulo 5, versículo 39. Bueno, antes de pasar a esto, Juan capítulo 5, versículo 39, dice el Señor Jesucristo. No lo tengo acá, pero se lo voy a leer. Estudiáis con diligencia las Escrituras, porque pensáis hallar en ellas la vida eterna. Y esta parte B es la declaración puntual. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso es Juan capítulo 5, versículo 39. A partir de este hecho o de este dicho es que necesitamos encontrar los testimonios no en fuentes extrabíblicas, sino en la Biblia. El Señor dice que la fuente de veracidad absoluta que dan testimonio acerca de Él en todo lo concerniente al Cristo están en la Biblia. Por eso no podemos basarlas netamente en la arqueología o netamente en pensamientos o declaraciones científicas, sino en las Escrituras.
porque aunque la Biblia no es un libro científico, pero perfectamente tiene mucho sustento para marcarle la línea a la ciencia en algunos aspectos, ¿cierto? Ahora, también hay que considerar algo más, y es que dentro de los parámetros judíos, escuchen muy bien esto, hay algo que en la ley está estipulado, en el libro de Deuteronomio, que tampoco está aquí, pero se lo voy a leer, en el capítulo 19, versículo 15. Escuchen muy bien esto. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, estamos contextualizando para ya luego venir a la declaración de hechos. Para que una situación se presente como verdad en este punto, para que una persona que estuviera bajo una acusación y esa acusación fuera verídica, se necesitaba de 2 o 3 testigos, o que atestiguen en favor o en contra, pero un solo testimonio no era válido. Y que esto inclusive debería servirnos y es aplicable para nosotros ahora. ¿Sí? Ahora, haciendo o tomando como base este texto, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículos 17 y 18 dice esto: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que el Señor Jesucristo, apegado a la misma ley, dice que Él considera y sabe que es verdad que para dar testimonio de Él, no bastaría solamente con el testimonio, estamos repitiendo mucho esta palabra, el testimonio, la evidencia de una sola persona, sino que se necesitaría por lo menos de 2. Y Él dice que está su versión, pero que está la versión del Padre. ¿Y dónde está la versión del Padre? El Señor Jesucristo ya lo dijo, lo habíamos leído en Juan capítulo 5, que es la palabra, su palabra. Y cuando hablamos de su palabra, el Señor Jesucristo cuando habla ahí en ese momento no está hablando propiamente del Nuevo Testamento, sino de todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había aparecido hasta ese momento. ¿Está claro hasta ahí? ¿Dónde podemos encontrar las mejores evidencias o argumentos para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha nacido de una virgen? En la palabra de Dios. Pero que no basta solamente con que yo lo diga, sino que necesitamos de la versión de por lo menos 2 o 3 testigos que atestiguen y confirmen de que esta situación es real. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué testigos tengo yo en favor del nacimiento de Jesucristo? Entonces yo convoqué unos amigos muy personales, ¿sí? Se los voy a leer aquí y nos vamos de corrido. Amigos como Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, Miqueas, Mateo, Pedro, Lucas, Juan, José, María, los reyes de Oriente, los pastores, Elizabeth y su esposo Zacarías, Simeón y Ana. Seguramente cuando ustedes lean las Escrituras encontrarán muchos más argumentos de los que yo les pueda presentar, porque la palabra es vasta y yo no tengo la revelación absoluta de las Escrituras, ¿sí? Pero ustedes que escudriñan la Biblia, que aman la palabra de Dios, ¿amén? ¿Sí? ¿Es por fe o es un hecho? Que aman la palabra de Dios, que escudriñan y que no leen la Biblia solamente cuando venimos los domingos al servicio, sino que la leen de corrido y de continuo y que han leído la Biblia más de una vez. ¿Sí? ¿Sí la han leído por lo menos una vez? El pastor me dice en estos días, pero yo sé que no me lo dijo a manera de jactancia, sino yo lo tomo como inspiración. Le decía al pastor que me costaba mucho encontrar un texto para algo. Y él me decía, cuando necesite asistencia, yo le puedo ayudar. Yo llevo 60 años leyendo la Biblia. Y yo creyendo que yo era prácticamente un querubín porque la he leído algún par de veces, 3 veces si acaso. Entonces yo dije, sí voy a necesitar al pastor. 60 años no son poca cosa. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? No es una respuesta o no es una pregunta para que nos dé la respuesta pública. Pero ¿cuántas veces ha leído la Biblia? 1, 2, 3. Alguien
decía, usted debería leer la Biblia por lo menos una vez por cada año que lleven el Evangelio. Eso puede ser un poquito, ¿sí? Eso puede ser un desafío bastante elevado. Pero en ese orden de ideas, entonces vamos a estar atentos a estos testimonios, que tengo básicamente como 10 o 15 minutos. Vamos a ver si hacemos el milagro, ¿cierto? Aunque después de ver al pastor acá hoy, todo puede suceder. Amén. Todo puede pasar. Entonces, testimonios en el Antiguo Testamento. Antes de esto, es importante tener en cuenta dos cosas: que la Biblia o el Espíritu Santo no se interesa en demostrarnos en qué fecha nació el Señor Jesucristo, ni cuál era su apariencia. Ese no es su interés. Se dan cuenta que durante años hemos especulado lo que decíamos ahora, si fue en septiembre, si fue en octubre, si fue en diciembre y si fue en marzo. Otros especulan con su apariencia, si fue alto, si fue bajito, si fue de tal color, si... porque la Biblia no está interesada en eso. Pero, si le da énfasis o presenta interés en el lugar donde nació y cuáles eran las características o los atributos que podían demostrarse de ese niño. Entonces en eso es que nos vamos a enfocar en esta mañana, ¿sí? Gracias a Dios que no tienen que escribir, porque no alcanzarían a escribir de la forma tan rápida que voy a leer. Pero recuerden, ahí tenemos YouTube para que usted salga corriendo. Bueno, no salga corriendo ahora, la idea es que terminemos el servicio, nos podamos saludar, tomemos tiempo. No salga corriendo, aproveche estos tiempos aquí, que son solamente cada 8 días, ¿sí? Pero que luego cuando llegue a su casa pueda nuevamente volverlos a repasar. O insisto, aquí están esos textos para que usted mismo los pueda leer. Entonces empezamos con testimonios y voy a ser muy puntual, voy a ser muy rápido. ¿Qué se dice o qué dijeron estos hombres y mujeres acerca del niño Jesús antes de su nacimiento y en el momento mismo de su nacimiento? En Génesis capítulo 3, versículo 15, en lo que se conoce como el protoevangelio, llama al Cristo por venir la simiente de la mujer, el enemigo de la simiente de la serpiente. En Génesis capítulo 49, versículo 10, Jacob, declarando la bendición sobre sus hijos antes de morir, declara que el que había de venir sería el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Siempre piense en ese niño, ¿sí? En Números capítulo 24, versículo 17, Balaam profetiza acerca del Hijo de Dios llamándolo una estrella que saldrá de Jacob, un rey que surgirá en Israel, quien, como en la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15 que ya leímos, dice la profecía que este Mesías prometido aplastará la cabeza de su enemigo. En Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 22 llama al que había de venir un profeta como Moisés. En Isaías capítulo 7 versículo 14 lo llama por el Espíritu Santo Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros, que bien nos lo enseñó David hace 8 días, pero que ese Emmanuel no es un nombre, sino un título, ¿sí? Por eso decimos, lo has de llamar Emmanuel, pero lo llamaron Jesús. Pero realmente Emmanuel era la declaración de que el que iban a ser era el Dios verdadero encarnado. Isaías mismo profetizando en el capítulo 9, versículo 6, dice que sobre él, sobre ese niño, reposaría la soberanía y se le darán los nombres de Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En el versículo 7 declara que sobre este niño que habría de nacer se extendería su soberanía y su paz, y su reino no tendría fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. En Isaías mismo, en el capítulo 49, versículo 6, profetiza que ese niño sería llamado luz a las naciones. En el capítulo 55, versículo 4 del mismo Isaías, lo llama testigo, jefe y maestro a las naciones. En Jeremías, capítulo 23, en los versículos 5 al 6,
dice que el que iba a venir es de la simiente de David. Y lo llama un vástago justo, que además reinaría con sabiduría en el país, practicaría el derecho y la justicia, y se le llamará El Señor es nuestra salvación. O como lo dice la versión Reina Valera, Jehová nuestra justicia. En Daniel capítulo 9, versículo 25, en la versión nueva, versión internacional, dice que el ángel Gabriel dice que este niño se le llamaría el príncipe elegido. Pero en ese mismo texto, en la versión Reina Valera, lo llama el Mesías príncipe. En la versión Dios habla hoy lo llama el jefe consagrado. En la versión La Palabra lo llama el príncipe ungido. En la nueva traducción viviente, ya lo dijimos, se conoce como un gobernador, el ungido. En la versión Palabra de Dios para Todos se le conoce como el rey ungido, y en la nueva Biblia al día lo llama el jefe elegido por Dios. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 ya marca algo muy importante, porque además dijimos que no solamente le era necesario al Espíritu Santo darnos a conocer las características, sino el lugar, ¿sí?, de procedencia del Mesías. Y en Miqueas capítulo 5 versículo 2 se dice, o se profetiza, que en Belén Efrata sería el sitio de su nacimiento, y que de allí saldría el que gobernaría Israel, pero que sus orígenes no están en esa ciudad, sino que él saldría desde la eternidad. Desde la eternidad. Por consiguiente, el origen, porque bueno, no podemos decir la palabra origen, pero el comienzo de Cristo no está en el nacimiento. Cristo es desde antes de todas las cosas. Porque la palabra dice acerca del Señor Jesucristo que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Ahora, ¿qué testimonios entonces encontramos en el Nuevo Testamento? En Mateo capítulo 1, versículo 1 declara que Jesucristo es hijo de David e hijo de Abraham. En el capítulo 1, versículo 16 se dice que Jesús es hijo de María y su esposo José, y se le conoce en el Nuevo Testamento por primera vez como el Cristo, por lo menos en el orden en que tenemos las Escrituras, empezando por Mateo en el Nuevo Testamento, aunque originalmente el primer evangelio sería el evangelio de Marcos, ¿sí? En Mateo capítulo 1, versículo 18, nos relata que María está en embarazo de Jesús el Cristo antes de unirse en matrimonio con José, y que esta mujer ha quedado encinta por el poder del Espíritu Santo. En los versículos 20 al 21 se le aparece un ángel en sueños a José y le exhorta no solo a no abandonar a María, sino que le dirige que le ponga a este niño el nombre de Jesús, por cuanto él sería el salvador de su pueblo de todos sus pecados. Pero escuchen esto, pero la revelación del nombre que el ángel le da a José no es propiamente el nombre de Jesús como lo conocemos nosotros, sino que le da un nombre en hebreo que tiene un significado muy importante. Y ese nombre sería el nombre de Yeshua o Yahshua, que cuando nosotros hacemos la separación de ese nombre, lo debemos separar en dos expresiones, la palabra Yah y la palabra Shua, que significa Yahweh o Jehová salva. Eso es lo que significa. Para finalizar entonces en este mismo capítulo, en los versículos 22 al 23, el autor del Evangelio cita a Isaías 7:14 como una profecía que tendría cumplimiento en Jesús. En Mateo capítulo 2, versículo 1, ratifica la profecía de Miqueas, que ya lo leímos ahora, Miqueas capítulo 5:2, cuando declara acerca del nacimiento de Jesús, pero además habla de que éste nació en el tiempo de Herodes. En el versículo 2 narra entonces la llegada, o la visita de unos magos de Oriente, ¿sí?, que no eran propiamente reyes y no eran propiamente magos, ¿sí?, que tampoco podemos decir si eran 2 o eran 3 o eran 5, porque aun cuando se dicen que se presentaron con qué tipo de regalos, incienso, mirra y oro, no necesariamente significa que fueran 3. Podían ser 2, podían ser 4, no era uno, evidentemente, no era uno, por el plural que se utiliza allí cuando se habla de reyes, por ejemplo, pero sí evidentemente pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Y dice que ellos llegan
preguntando por el rey de los judíos. Así se le conocería también. Y que ellos pudieron reconocer que hubo el nacimiento de un rey a causa de una señal en el cielo. ¿Cuál era esa señal? La estrella de David. Pero que ellos llegaron no cuando el bebé recién nació, sino que llegaron cuando ya tenía 2 años de nacido. Es muy importante tenerlo entonces presente. En los versículos 4 al 6 se dice que Herodes convocó a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, quienes citan nuevamente Miqueas capítulo 5 versículo 2 de forma explícita. Pero además, otro de los testigos serían esos escribas que decían que este niño sería un príncipe y el pastor del pueblo de Israel. En el versículo 11 de este mismo capítulo se describe que llenos de alegría estos magos no solamente adoraron al niño Jesús, sino que le presentaron regalos como ya los dijimos. ¿Qué regalos? En el orden que quiera decirlo. ¿Sí? Sergio dijo, yo voy a cambiar la versión. Pero muy bien. Incienso, mirra y oro, tampoco pues seremos muy dogmáticos al respecto. En los versículos 13 al 23 se habla de la persecución que levantó Herodes contra todos los niños menores de 2 años de edad en Belén, con el fin específico de darle muerte a Jesús y el cumplimiento de las profecías en él, así como su regreso de Egipto, porque dado esta persecución salieron hacia Egipto, regresaron nuevamente a Nazaret y por esa razón se le conoce a Jesús como el Nazareno. En Marcos capítulo 1 versículo 1 se declara contundentemente que Jesús es el Hijo de Dios. Así comienza este evangelio. En el evangelio de Lucas, en el capítulo 1 versículos 26 al 33, narra que María fue visitada por el ángel Gabriel, quien le dice que Jesús en su vientre es el resultado del favor de Dios y dice que el que está ahí en su vientre será un gran hombre y que será llamado Hijo del Altísimo, que éste sería heredero del trono de David su padre y su reino no tendría fin. En el versículo 35, no lo pasé aquí, estaba demasiado emocionado, en el versículo 35 del mismo capítulo explica lo que ya había dicho Marcos en el 1:1, dice que Jesucristo es llamado Hijo de Dios, por cuanto esta concepción sería el resultado de la intervención del Espíritu Santo en esta mujer. En los versículos 42 y 43, Elizabeth, prima de María, llama a este niño bendito y lo llama también mi Señor. En los versículos 27 habla de que María aludía a su hijo diciendo que se regocijan su Dios, su Salvador, de quien Zacarías hablaría más adelante. De él habla María diciendo que ese que lleva en su vientre es su Salvador, no su hijo propiamente, sino su Salvador. En los versículos 69, o en el versículo 69 del mismo capítulo 1, Zacarías, esposo de Elizabeth y sacerdote del templo, siendo lleno del Espíritu Santo, llamó al niño un poderoso Salvador, quien traería libertad de los enemigos de su pueblo, le servirían en santidad y justicia para siempre. En el capítulo 2, versículo 7, llaman a Jesús el primogénito de José y María por cuanto sería el mayor. Esto sí es antitradición, ese texto. ¿Sí? Llamarían a Jesús el primogénito de José y María por cuanto Jesús sería el mayor de entre más hermanos. En los versículos 8 y 12 se describe que un ángel del Señor da el anuncio del nacimiento a unos pastores que vigilaban sobre su rebaño en la noche en la misma región, a quien se les anunció que el niño sería un Salvador, Cristo el Señor en la ciudad de David. ¿Y cuál es la ciudad de David? ¿Cuál? Belén. Si alguien pensaba que era en Burgos, no. Belén. ¿Alguien estaba pensando, Burgos o Belén? Belén. En el versículo 17 nos cuentan que ellos dieron testimonio, estos mismos pastores se trasladaron de esa zona hacia el lugar donde estaba José y María y dieron testimonio a ellos dos acerca de lo que el ángel les había anunciado de quién sería ese niño que estaba entonces entre sus brazos. En los versículos 21 al 24 narra el momento de la circuncisión del niño, conforme a la ley de Moisés, como sello de su sujeción perfecta
a la ley. En los versículos 25 al 32, un hombre llamado Simeón, de quien se dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, fue movido por el Espíritu Santo hacia el templo y tomando al niño en brazos declaró que este niño era la salvación de Dios, luz que ilumina las naciones y gloria de Israel. En los versículos 36 al 38, en ese mismo momento de Simeón, se habla de una profetisa llamada Ana, quien estando en el mismo momento con Simeón, como lo acabamos de decir, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y para finalizar, porque ya vamos a terminar, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 2, dice que a este niño se le conoce como el Verbo. Además se dice que ya existía previamente a su encarnación, pero que además confirma su divinidad y su autoría en la creación de todas las cosas. A quien además, que no lo puse allí, en el versículo 9, a este niño no solamente se le conocería como el Rey de Israel, sino como la luz verdadera a todas las naciones. Con estos testimonios debería ser más que suficiente para corroborar que el Hijo de Dios ha nacido, que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, que ha caminado en medio de nosotros. Y debería llevarnos a reflexionar en estas tres cosas. Primero, la declaración de la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículos 2 al 3, dice: en esto podéis discernir quién tiene el Espíritu de Dios. No es por los dones, no es por los talentos, no es por la elocuencia, no es por el conocimiento, no es por la apariencia. Dice: todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino ¿de quién? Vosotros habéis oído que éste viene y en efecto ya está operando el espíritu del anticristo para el tiempo de Juan y para este tiempo presente, cuando aún algunos dicen que el nacimiento de Jesucristo es un mito. Segunda reflexión, segunda carta de Juan capítulo 7. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es ¿qué? Es el engañador y el anticristo. Y tercero, en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿qué sucederá? Recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, evidentemente, quien niega que Jesucristo ha venido en carne es ¿qué? Es del anticristo y opera como el anticristo. Pero aquellos que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo han de funcionar como testigos de esta verdad. ¿Sí? Algunos comentarios finales alrededor de esto. Lo primero, la grandeza de Cristo, toda su gloria no fue algo que Él desarrolló en la medida que Él crecía, sino que es parte de su naturaleza divina. No fue algo que Él adquirió con el tiempo. Jesucristo era Rey desde que nació y desde antes de su nacimiento. Jesucristo era Dios no solamente desde que nació, sino desde antes de su nacimiento, y era poderoso desde siempre, por cuanto Él es el principio de todas las cosas. Que cuando la palabra habla de que Él es el primogénito de toda la creación, no está hablando de que Él es el primer ser creado, sino que Él es el príncipe, eso significa esa palabra, el príncipe de todas las cosas creadas. Lo segundo, el nacimiento del niño Jesús no representó solamente el nacimiento de una esperanza, sino la confirmación de una promesa gloriosa con propósitos eternos. ¿Y cuál era ese propósito? La salvación de hombres y mujeres para que habitáramos delante de su presencia eternamente y para siempre. Y Él mismo estableciera un reino que no tendrá fin. No tendrá fin. Y tercero, dice que la encarnación del Hijo de Dios refleja la veracidad de su palabra, su fidelidad y su deseo de salvar.
Porque si al final el propósito y el plan de Dios era la perdición de los hombres, simplemente yo hubiera consumido todo esto. Pero decidió hacerse hombre para salvarnos a nosotros, los que estábamos perdidos en otro tiempo, y a otros que serán salvos en los días posteriores por el poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio que está a cargo de nosotros. Amén. 3 comentarios más, algunos muy conocidos. C.S. Lewis o Lewis, como usted mejor lo quiera leer, decía algo: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Decía Martín Lutero: es maravilloso que Dios haya puesto a un niño pequeño en el regazo de una virgen y que toda nuestra bienaventuranza resida en él. En el Antiguo Testamento todos esperaban al Redentor. En el Nuevo todos declaraban que lo vieron. Juan atestigua, lo estábamos leyendo anoche en mi casa, en Juan capítulo 1, versículo 1 y en primera de Juan capítulo 1 y versículo 1, acerca de lo que ellos vieron, de lo que ellos pudieron tocar, de a quién pudieron oír. El Hijo de Dios, que en las Escrituras también se conoce como nuestro hermano mayor. Las primicias de la resurrección. Y ese niño, dice la palabra de Dios, y con esto termino para que oremos, que crecía en estatura, pero que también crecía en sabiduría.